Vamos a empezar esta sexta aportación esta mañana. Hemos hecho la reflexión y la invitación a situarnos como discípulos del Señor, queriendo seguirlo también en esta dimensión de la pobreza. Y esto es fundamental. Esto no lo podemos olvidar para la reflexión de esta tarde. Es la base. Mañana celebraremos San Agustín. Y me parece que era él, creo que era él que decía: con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Por lo tanto, esta mañana es cristianos juntos, con nosotros bautizados, con todos los seguidores de Cristo, pero además nosotros tenemos un aspecto, una manera de estar en la comunidad, una tarea que se nos encomienda a través del sacramento, que es el orden. Eso de sacerdotes, a mí la palabra sacerdote no me gusta nada, pero bueno, la palabra estipulada. Yo prefiero la palabra, aunque algunos consideran despectiva, de cura. Un vecino mío, el Carlos, que es alcohólico, y cuando me dice: hola, cura. Y el José Antonio, otro amigo de él, cuando está con él, le dice: pero hombre, que se llama Pepe. Ya lo sé, pero cura. Y sigue con su rollo. Pues mirad, vamos a empezar, os invito a lo mismo, seguir a Jesús por este camino. Necesitamos permanentemente la ayuda, la inspiración del Espíritu. Vamos, si os parece, a invocarlo con este otro canto también de Tesé: ven Espíritu de amor. Voy a poner la música bajita, yo creo que lo sabemos cuando enseguida lo escuchamos, pero para cantarlo, en la medida que podamos, 3 o 4 veces, y ya está. El Espíritu de Dios prenda la llama de su amor en nosotros en este aspecto del seguimiento. Dice Madeleine Delbrel en La alegría de creer, las citas casi todas, en este caso las he cogido de este libro, si no lo conocéis os lo recomiendo. Dice: y es que la verdadera pobreza solo Dios la da. Solo Él puede dar al celibato el espíritu de soledad por el reino de los cielos. Solo Él puede hacer de un resignado un obediente. Solo Él puede hacer de un empobrecido un pobre. Y os explico una anécdota que fue la que me ayudó a hacer esta aportación de hoy.
y a la manera de enfocarla. En la última reunión del Consejo Presbiteral de Barcelona, me parece que fue en junio, principios de junio, después compartimos la comida y mientras esperábamos un poco, había pie derecho, los corrillos típicos que nos pintamos, ¿no? Y escuché una conversación. Yo estaba al lado y la escuché. Y un compañero joven se quejaba y decía, tendríamos que hablar del sueldo de los curas. Y otro compañero un poco más mayor, además rector del seminario, le decía, hombre, nosotros estamos invitados a ser pobres. Y su respuesta fue, bueno, eso está bien para los religiosos, pero nosotros no tenemos voto de pobreza. Es una anécdota, pero a mí me parece que es bastante significativo en la manera como tenemos, y se ha tenido a lo largo de la historia, de hecho, en otro momento le diré, pero ya lo puedo avanzar, ¿no? A Chevrier, cuando él insistía en esta dimensión de la pobreza, se le invitaba a que fundase en el Prado una orden religiosa. Y él se negó siempre, porque él consideraba que justamente por imitación del Señor como pastor, lo de la pobreza es que era de cajón. No era una cosa especial para gente especial, los religiosos, ¿no? También los sacerdotes estaban llamados en este aspecto. Pues bien, os digo que esta anécdota me fue, ¿no?, acompañando durante los días y fue lo que me hizo hacer esta opción, que es un poco diferente de lo que hemos hecho hasta ahora. Porque, sobre todo, después habrá algunas referencias a Chevrier y a Padre Ancel, pero me voy a centrar para recordar un poco dos textos que creo importantes que hacen referencia a la pobreza del sacerdote dentro del magisterio. La primera cita es de Presbyterorum Ordinis 17 y la segunda es de Pastores de Lugovis 30. De alguna manera, la segunda, como no puede ser de otra manera, recoge algunas ideas de la primera, pero me parece bien para ver un poco la evolución. Yo voy a pasar, no lo voy a leer todo seguido, sino que voy a hacer simplemente como algún subrayado. Después, en la meditación personal, os invito a que lo podáis leer con calma, ¿no? Porque aparecen diferentes aspectos. Fijaos, este número 17 se titula Posición respecto al mundo y los bienes terrenos y la pobreza voluntaria. Es todo documento aplicado a los sacerdotes, a los presbíteros. En el primer párrafo, habla sobre todo de cómo los presbíteros hemos de aprender a apreciar los bienes creados como don de Dios. Todos los cristianos hemos de hacerlo, pero también los sacerdotes, no olvidarlo. Todos los bienes creados como dones de Dios. Y, dice el texto, llegarán a la libertad de los que, libres de toda preocupación desordenada, se hacen dóciles para oír la voz divina en la vida ordinaria. Es decir, depende cómo entendamos y cómo nos relacionemos con los bienes terrenales, con los bienes materiales, nos darán una libertad o no para poder oír la voz de Dios en la vida cotidiana. Porque si no, nuestros sentidos espirituales pueden quedar también saturados y anulados. Por lo tanto, insiste en esta recta postura frente al mundo y a los bienes terrenos. Hay que, sobre todo, por lo tanto, situarse en una acción de gracias por todo lo que se recibe, lo pequeño, lo grande. Es necesario, por lo tanto, que examinemos todo nuestra manera de usar de los bienes a la luz de la fe, para usar de los bienes según la voluntad de Dios. De alguna manera, no es otra cosa que
también aplicar, ¿no?, lo que diríamos, ¿no?, una revisión de vida, ¿no?, ver cómo lo utilizamos para llevarlos a utilizarlo de esta manera. Salto este pequeñito que hay y en el segundo habla ya de otra cuestión. A nosotros nos toca administrar algunos bienes, ¿no?, unos más que otros, pero se lo decimos a Tirso, ¿verdad? Los bienes, tanto si es de la parroquia, de las parroquias, que nos vamos acumulando, ¿no?, como si es a nivel del obispado. La dimensión de iglesia la trabajaremos mañana. La visión comunitaria, eclesial. Y entonces, fijaos, aquí ya se nos dice cómo es bueno y recomienda que para la administración de los bienes eclesiásticos, en la medida de lo posible, echemos mano de los seglares. Y son expertos mejor. Eso tuvo una gran evolución, pero yo no sé vosotros, pero parece ser, por lo que explican otros compañeros, eso ha ido decayendo por diversos motivos, pero también se ha ido concentrando en los curas. Los equipos de economía, todo aquello que durante tiempo funcionó, pues ahora, por lo menos, algunos lo ponen en cuestión. Y para hacer un buen uso de todos estos bienes, el mantenimiento del culto, procurar la honesta sustentación del clero. Recordemos que este decreto está hecho, por ejemplo, aquí en España todavía no teníamos un sueldo, entonces, y en muchos países todavía no lo tienen. Entonces, para eso, para que puedan vivir con dignidad, ¿no?, los que viven del Evangelio, y para utilizarlo en el apostolado sagrado de la caridad, para los necesitados, la caridad. Y sobre todo, se insiste aquí en que no veamos y no leamos los bienes eclesiásticos como beneficio o ganancia. Eso que está tan de moda hoy. Todo se considera, también las personas muchas veces, beneficio o ganancia. Y nosotros no estamos exentos de eso, y por lo tanto es interesante esta aportación. Ya ha llovido desde entonces. El último párrafo que pone aquí, fijaos, este sí que me parece importante, más aún. Y aquí sería un poco como una respuesta a mi compañero, a que él decía que nosotros no tenemos voto de pobreza. Y eso fue lo que me hizo recordar ese texto. Más aún, siéntanse invitados, todos los sacerdotes, a abrazar la pobreza voluntaria para asemejarse más claramente a Cristo. Porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que fuésemos ricos con su pobreza. Esta referencia permanente a la frase de Corintios de San Pablo. Y aquí hace otra referencia. Los apóstoles, los hechos de los apóstoles, ya manifiestan, con su ejemplo de vida, que el don gratuito de Dios hay que distribuirlo también gratuitamente. Lo que hemos recibido gratis, lo damos gratis. Sabiendo vivir en la abundancia cuando hace falta y pasar necesidad cuando haga falta. Son referencias, también San Pablo utiliza esta misma expresión. Sé vivir en la abundancia y en la necesidad. Y he pasado por todo. Porque no me aferro a esto. Y aquello de lo que recibimos gratis, lo damos gratis. Todos sabéis lo que le costó al padre Chauvier su insistencia en ejercer el ministerio gratuitamente, en no cobrar por los sacramentos. Fue una dura batalla que libró y que le llevó a mucha incomprensión entre los compañeros sacerdotes. Además, todavía hay otro elemento en la utilización de cara a los presbíteros, que hace referencia, incluso dice, a una cierta comunidad de bienes entre nosotros, a semejanza de la que se alababa en la historia de la Iglesia primitiva, de las comunidades primitivas. Una cierta comunidad de bienes. Sabemos que esto dio lugar
a vivir en común, a los equipos, a compartir no solo la acción pastoral, sino también los equipos de vida, con más o menos éxito, hay que decirlo también, ¿no? Pero en ese momento es importante este texto, porque yo lo sé también, vuestra experiencia, pero cada vez más los curas vivimos solos. Pero hay una tendencia de compañeros, sobre todo más jóvenes, o algunos ya más jóvenes en el ministerio, ya mayores en edad, pero que también hay una tendencia a vivir cada uno en su piso, en su privacidad, ¿no? Entonces, yo creo que este elemento de la invitación a vivir una cierta comunidad de bienes, pues es un elemento que valdría la pena recuperar en la reflexión, en el diálogo, en el debate con los compañeros. El último párrafo de que quiero destacar de esto dice: guiados pues por el Espíritu del Señor, los presbíteros y los mismos obispos eviten todo cuanto pueda alejar de alguna forma a los pobres, desterrando de sus cosas toda clase de vanidad. Dispongan su morada de forma que a nadie esté cerrada y que a nadie, incluso el más pobre, recele frecuentarla. Algo especial, ¿no? En este párrafo me parece de una fuerza también importante. Os explico una anécdota. Miki, un liberado de Ralló, cuando fue conciliario de Cataluña, de Lahore, fuimos a visitar, no sé por qué, al obispo de Tarragona. Y él vivía en el Palacio Episcopal de Tarragona. Vamos por primera vez, ¿no? Entramos en aquel palacio, porque es un palacio, ¿no? Entonces, bueno, nos hicieron esperar, lógicamente, en una sala, ¿no? Ya pasando por allí, nuestros ojos se nos iban a un lado y a otro, ¿no? Mirando, estábamos contemplando allí en silencio, y en un momento determinado dice Miki: claro, ¿cómo nos va a entender el obispo viviendo donde vive? Bueno, pues eso pone un poco en cuestión este párrafo, último párrafo de este primer texto que os pongo. Nuestro lugar de vivir, y aquí hace referencia específicamente a los obispos también. Es un lugar accesible, es un lugar donde los pobres pueden encontrarse a gusto. Por ahí hay otro debate también importante. El segundo texto, fijaos, Pastores de Algois 30, de la pobreza evangélica, entendida, fijaos, es de otra manera, dicho de otra manera lo que ya hemos dicho en otro momento, como sumisión de todos los bienes al bien supremo que es Dios. La pobreza tiene sentido desde la riqueza que es Dios para nosotros de vida. Renunciamos porque acogemos el bien supremo. En realidad, solo el que contempla y vive el misterio de Dios como único y sumo bien, como verdadera y definitiva riqueza, puede comprender y vivir la pobreza, que no es ciertamente desprecio y rechazo de los bienes materiales, sino el uso agradecido y cordial de estos bienes, y a la vez la gozosa renuncia a ellos con gran libertad interior. El siguiente párrafo: la pobreza del sacerdote tiene características pastorales bien precisas y hace una referencia concreta. Los sacerdotes deben considerar a los pobres y a los más débiles como confiados a ellos de un modo especial, y deben de ser capaces de testimoniar la pobreza por una vida sencilla y austera, habituados ya a renunciar generosamente a las cosas superfluas. Aquí apunta a la dimensión apostólica de la pobreza
que recogeremos también en otro momento. Vuelve a insistir en la transparencia y la administración de los bienes de la comunidad. No me detengo más en esto. Y, sobre todo, en los dos últimos párrafos, fijaos, la libertad interior que nos da la pobreza. Prepara al sacerdote para estar al lado de los más débiles, para hacerse solidario con sus esfuerzos por una sociedad más justa, para ser más sensible y más capaz de comprensión y de discernimiento de los fenómenos relativos a los aspectos económicos y sociales de la vida, para promover la opción preferencial por los pobres. Y todo esto según y siguiendo el modelo ofrecido por Jesús en su ministerio, profético y sacerdotal. Y por eso el siguiente epígrafe hace referencia a esta dimensión profética. No hay que olvidar el significado profético de la pobreza sacerdotal, particularmente urgente en las sociedades opulentas y de consumo. Así, esta pobreza evangélica ha de ser un signo de la separación, de la renuncia y de la no sumisión a la tiranía del mundo contemporáneo, que pone toda su confianza en el dinero y en la seguridad material. E insiste, de nuevo, cómo estamos llamados a vivir las virtudes de la obediencia, la castidad y la pobreza como sacerdotes, simplemente por seguir a nuestro Maestro, a Jesús. No hay otro fundamento. Hasta aquí los textos que refería. Entonces, simplemente, fijaos, en el BDE se insiste el Padre Chevalier en la dimensión de la libertad que nos da la pobreza. Qué libertad y qué poder comunica al sacerdote la hermosa y santa pobreza de Jesucristo. La libertad. Y en el 317, en una nota que hace referencia a uno de los textos que hemos leído esta mañana, concretamente la de Mateo, dice: la pobreza de espíritu excluye la preocupación del mañana, la inquietud, excluye el deseo de enriquecerse, la